Bueno, 25 años de la última noche de Patricio Rey, algo que lógicamente hoy nos duele muchísimo más en este 2026 donde ya conocemos que es imposible que vuelva a suceder una vuelta de Los Redondos. Durante más de 20 años convivimos con la sensación o la esperanza de que alguna vez esta banda vuelva a juntarse, vuelva a reunirse. Durante mucho tiempo estuvimos ahí atentos, esperando a ver si se podía llegar a dar el reencuentro. Cada vez que Sky, cada vez que el Indio decían algo al respecto, siempre decíamos, bueno, quizás se nos da un capítulo más, quizás tendremos alguna otra oportunidad de volver a verlos en vivo todos juntos. Y hoy sabemos que es imposible, porque lamentablemente Carlos Alberto Solari ha decidido dar un paso de la inmortalidad en este 2026. Entonces, esa sensación de que se podía, de que podía llegar a existir la posibilidad de ver a Los Redondos juntos, ya evidentemente se nos apagó. 25 años y como decimos la provincia de Córdoba fue el testigo, fue el eje de lo que fue la última noche de Patricio Rey, que se volvió historia pura de la Argentina, no por la excelencia propia de lo que fue aquella noche, porque es un recital que si bien evidentemente es excelente porque era Patricio Rey quien lo estaba interpretando, no tiene algo para destacar en cuanto a la presentación o la lista de temas. Todo esto sucedió en la gira de Momo Sampler, un par de semanas antes, un par de meses antes habían tocado también en Uruguay, en lo que fue también la última presentación de la banda en territorio extranjero, en este caso en la República Oriental del Uruguay. Ya sabíamos que un poco las cosas en Argentina a nivel personal, por lo menos a nivel país, no estaban bien. De hecho, mucha gente teorizó durante muchos años que una de las razones por las cuales los Redondos se separaron en aquel 2001 tenía que ver con la cuestión política, entendiendo que la política había perseguido durante muchísimos años a Patricio Rey, que siempre lo había tenido en el ojo de la tormenta. Es más, yo lo digo en el principio y la presentación de este programa, quizás incluso hasta la despedida de los Redondos de los escenarios fue quizás ese último bastión para decir, bueno, ahora sí, se viene la avanzada popular para tratar de tumbar un poco las exigencias de aquella época. Quizás la salida de los Redondos del escenario fue lo que hizo que la gente terminara por hartarse, porque tan solo un par de meses después todo terminaría torciéndose, como ya bien lo conocemos. En este programa donde vamos a dedicar toda esta hora a recordar estos 25 años de lo que fue obviamente la última apreciación de Los Redondos en vivo, vamos a recordar también un poco lo que se decía en aquella época. Y como tengo ahora esta revista que ya le he mostrado varias veces de la Rolling Stone, donde hay varias entrevistas que se le hacen a Carlos, donde hay varias entrevistas donde se le hacen al Indio y se le preguntan sobre este tema, sobre la separación de Los Redondos y sus discos particulares. Me voy a centrar principalmente en la entrevista que le hace la Rolling Stone en el año 2004, donde hablas, además de hablar de lo que fue el disco El Tesoro de los Inocentes, también le preguntan mucho sobre la separación de Los Redondos, si bien habían pasado 3 años desde la separación del 2001 y lo que fue la salida, primer disco del Indio, solista. Igualmente, como que todo todavía estaba fresco y que todavía estaba esa incertidumbre de saber si Los Redondos iban a volver, si no iban a volver, si había la oportunidad de que algo pueda suceder. Finalmente, hoy somos conscientes de que eso es totalmente imposible. Lo decía en la presentación, durante más de 2 décadas convivimos con la apreciación o el sentimiento de creer que en algún momento podía llegar a darse nuevamente ese hermanamiento y volver a verlos juntos arriba de las tablas. Lamentablemente hoy 2026 somos conscientes de que eso jamás va a volver a pasar porque la figura trascendental de esa unión Bellinson-Solari ya no existe. Entonces, hoy nos duele más esta recordación, hoy nos duele mucho más, evidente. Pero voy a pasar a meterme de lleno con la entrevista de Carlos, que es bastante interesante. De hecho, yo conté que vamos a hablar de estas entrevistas en varios círculos del programa y que lo haremos también a través de las redes sociales. Pero me parece interesante leer lo que decía Carlos en aquel momento sobre la separación de Los Redondos. Esto es un pequeño extracto. La entrevista lleva por nombre El precio de la libertad es la soledad, o por lo menos es lo que Carlos referencia en esta entrevista del año 2004, en la previa de la salida del primer disco de estudio de los fundamentalistas de aire acondicionado, El Tesoro de los Inocentes. Le preguntan a Carlos sobre en qué sentido piensa que se liberó al hacer un disco solista. Y él contesta, no, eso de la liberación, yo estuve leyendo en unos reportajes que le hicieron a Sky y veo que él se siente liberado. Yo sigo haciendo lo mismo que hacía con Los Redondos, no me liberé de nada. Siempre escribí y hablé desde un punto de vista personal. Cuando uno dice jugador dominante, lo dice por muchas razones. Yo salí en todas las tapas, hice todos los discursos, fui todas las remeras. Si uno mira para atrás, el personaje que estaba metido en todos los rubros de Los Redondos era yo.
Así que no estoy haciendo algo que no hiciera antes, porque tampoco estoy tocando solos de guitarras. ¿Pero con Sky compartían?, le preguntó el periodista. Yo compartí mucho con Sky. Compartimos porque me parece un tipo muy inteligente y un muy buen violero. Y podríamos haber hecho cosas solos, pero durante mucho tiempo nos pareció que estaba bueno el punto de vista del otro. Y nada más. Nunca consulté con nadie el discurso público de la banda. Supongo que, más de una vez, les habrá roto las pelotas porque no estaban de acuerdo con lo que yo decía. Sky habló de una sintonía artística y un entusiasmo que estaban extinguiéndose. Es la consulta que le realizan a Carlos. Eso lo siente Sky. No voy a abundar en detalles al respecto. Yo he leído un par de reportajes de Sky y uno de Semilla. Supongo que todos tenemos miradas diferentes de lo que pasó. Y yo respeto lo que cada uno cree que pasó. Para mí, pasó algo determinante. Una decisión. Vamos a poner un eufemismo. Yo creo que había un contrato íntimo con Sky y con Poli. Y que de pronto afloró una falla. Con respecto al resto de los chicos, no. No tienen derecho a sentir lo que sienten. Sergio tiene un álbum listo, muy bueno, me parece. Y la semana que viene va a venir para que lo escuchemos. En el reportaje Semilla, creo, habla un poco del resentimiento. Tiene todo el derecho de hacerlo. Creo que es lógico. Pero no estoy de acuerdo cuando dice que había una cosa de egos. ¿Por qué?, le preguntan. Yo era la estampita de la banda y realmente no sentía envidia por el rol de nadie. Primero porque el asunto del ego es algo que yo aprendí a combatir. Soy un tipo que ha tenido un ego muy fuerte y sé lo que es constante ambición de mantener el nivel de algo. Es muy peligroso. Y ni hablar de cuando la vanidad acepta las adulaciones. Terminás satisfecho con vos mismo y eso es decretar tu muerte, la muerte creativa. O sea que hubo un hecho puntual que determinó la separación, no un desgaste, es la consulta del periodista. Está bien, quizás yo soy un poco tirano. Sky tiene derecho a sentirse liberado de una relación por la que trabajó mucho tiempo. El jugador dominante es alguien del que te querés liberar. Siempre es el que te rompe los huevos y es el que siempre le vas a reclamar las cosas en un momento determinado. Es el culpable de que vos no tengas un rol más significativo en el proyecto. Yo acepto esa parte, porque también es verdad. En los últimos álbumes los músicos prácticamente se enteraban cómo venía la mano cuando ya estaban terminados. Pero para mí hubo un hecho determinante que hizo que todo explotara. Es una frontera que prefiero no rozar. Me gusta ubicarme como la madre del juicio salomónico. Prefiero que el bebé se lo quede otro antes que repartirlo en dos. ¿Hay alguna letra del disco que aluda a la separación de Los Redondos? Referenciándose, obviamente, al disco del Tesoro de los Inocentes del año 2004. No, en ese sentido yo no soy dramático. La sensación de pesadumbre o de dolor te provoca algún tipo de filtro emotivo, algo que en parte disemina la creatividad de este álbum. Pero, sinceramente, creo que bastante tiempo duró la joda. No nos podemos quejar. Y después, todo depende de cosas que ni siquiera yo sé. Tampoco me atrevo a decir que Los Redondos sea un proyecto que no vaya a volver. Lo desgraciado de todo esto es que estamos muy grandes. Alguien nos decía que, si nos separábamos ahora, no íbamos a tener tiempo de reunirnos. Pero ojalá hubiera sido una joda de ese tipo. Todo pasó muy de golpe. En un momento estábamos hablando de cómo íbamos a tocar en Santa Fe, y una hora después yo me estaba subiendo a mi coche sabiendo que no pasaba más nada. Es muy loco, ¿no? Esa última palabra. Obviamente hay más, lo vamos a seguir leyendo, pero me quiero detener en esto, ¿no? En la frase contundente que es: bastante tiempo duró la joda. No nos podemos quejar, tampoco me atrevo a decir que Los Redondos sea un proyecto que no va a volver. Todo pasó así, sin más. En un momento estábamos hablando de cómo íbamos a tocar en Santa Fe y una hora después yo me estaba subiendo a mi coche sabiendo que no pasaba más nada. Es interesante contarlo desde ese punto de vista porque, si somos completamente honestos, cuando sucede el recital del Chateu Carreras el 4 de agosto del 2001, no se hablaba de una separación en ese momento. De hecho, la separación casi que se da por decantación, digamos, porque pasa tanto tiempo sin novedades, sin nada, y empezás a ver que Sky está trabajando en otra cosa, y ahí es como que la gente da por entendido de, che, Los Redondos se terminaron. Pero no hubo un anuncio, no hubo algo como tal. No es como que Carlos, por ejemplo, lo voy a partir o lo voy a diferenciar con lo que pasó con Carlos Alberto Solari solista y los fundamentalistas del aire acondicionado. Cuando Carlos sale a contar ante el público en ese recital diciendo: Mr. Parkinson me está pisando los talones, si bien uno no se imaginaba que al próximo recital iba a terminarse todo, pero podía darse la idea de que en cualquier momento se venía el último. Como que después de ese mensaje a micrófono abierto, algo que Carlos no solía hacer, porque si hay algo que Carlos respetaba siempre era el escenario, y él no quería, no le gustaba salirse del rol de músico arriba del escenario. Él se dedicaba a cantar, se dedicaba a hacer el show y se dedicaba a ser el mister arriba de las tablas. No se salía de ese personaje, como él mismo lo definió en alguna vez.
Por esa misma razón, cuando la gente lo vio salir antes de la banda, ni siquiera sabía la banda lo que iba a hacer, salió sin avisarle a nadie y contó lo que contó, por más de que no te haya dicho explícitamente, che, estoy pronto a retirarme, uno más o menos lo entendía. Ahí está la diferencia gradual con lo que pasó el 4 de agosto del 2001. No hubo un mensaje implícito, no hubo algo extraño fuera de lo común, no hubo algo que te haya hecho sentir de que era la última. De hecho, veía muchos mensajes de gente que me comentaba por privado cuando hicimos el video de la recordación del Chateu y me decía, ojalá hubiese seguido que hubiese sido el último, lo hubiese disfrutado un poco más. Como que la sensación del ricotero promedio en ese recital no era que era la última vez que iba a ver a Los Redondos arriba de un escenario. Era un recital más. Obviamente la connotación se fue construyendo a lo largo del tiempo y con el paso de los días, de la semana, de los meses, y cuando uno fue e iba cayendo en el pensamiento de que, che, lamentablemente esto no va para más. Cuando hablamos del último recital de Los Redondos, no podemos hablar únicamente del final de una trayectoria de una banda común y corriente. Tenemos que hablar del final de una etapa de la cultura argentina. Y eso es algo que yo más adelante voy a detenerme cuando lo hable más en profundidad. Pero me parece que pasa por ese lado. O sea, cuando Los Redondos terminan de tocar la última canción de ese recital, no solamente se acaba su trayectoria en los escenarios, sino que se acaba una etapa de la cultura argentina. Lo voy a detallar un poco más en breve, pero quiero continuar con la entrevista, no quiero dejarla ahí. En su momento, esto es una pregunta del periodista, claramente, en su momento se dijo que la decisión tenía que ver con la combustión social del país, esto que yo recién les contaba al principio de la apertura de este bloque, diciendo que justo da la casualidad de que Los Redondos deciden no continuar su carrera juntos arriba de los escenarios y un par de meses después estalla todo políticamente y socialmente hablando en la crisis del 2001 con el Corralito y demás que todos mayormente más o bien conocemos. Incluso hasta podemos analizarlo sociológicamente, decir si la renuncia de Los Redondos a los escenarios tuvo que ver con que la gente, listo, ya no tenía ninguna razón más para seguir aguantando el estallido, ¿no? Eso es para hablarlo creo que más largo y tendido y creo que es más trabajo de un sociólogo que de un humilde periodista. Sí, pero yo no hablé con nadie, dice Carlos. Eso fue todo lo que habló Sky. Como sacó álbum nuevo, me imagino que se vio obligado a responder ciertas cosas. Entre otras cosas, mi pausa fue tan larga porque creo que hay algo con lo que debemos tener cierto rescato. Por miserias personales, uno no puede alegremente arruinar un proyecto tan querido y que significa emotivamente tanto para tanta gente. Lo que sí es verdad es que los que nos forjamos en la cultura temprana de los 90 tenemos una conducta como de guerreros y un código que no nos vulnera. Y eso provoca a veces cosas jodidas de asimilar. Pero también hemos sido 3 personas sujetas a mucha presión durante mucho tiempo y no quiero hacer un futurismo, pero creo que las cosas pueden solucionarse. Me puedo quedar con eso. Creo que las cosas pueden solucionarse. Fue el mensaje de Carlos en 2004. Qué triste leerlo, ¿no? Con el tiempo de hoy en día. Lo voy a leer nuevamente por las dudas. Lo que sí es verdad es que lo que nos forjamos en la cultura tempranamente, tenemos una conducta como de guerreros, un código que no se vulnera. Y eso provoca a veces cosas jodidas de asimilar. Pero también hemos sido 3 personas sujetas a mucha presión durante mucho tiempo. Y no quiero ser futurista, pero creo que las cosas pueden solucionarse. Tampoco sé de qué manera, ni cómo, ni cuándo, ni siquiera si realmente es probable. La pregunta que le hacen a Carlos, a consiguiente de esta declaración es, ¿qué cambió al empezar una nueva banda? ¿O qué cambia? Más allá de cierta soledad, mi vida no cambió mucho. Sigo igualmente en mi quehacer artístico. Lo que estaba bueno era poder confrontar con alguien, confirmar con alguien, tener un cumpa con el cual mirarnos y ver si estamos de acuerdo. Eso te confirma algo que a veces en soledad se convierte en incertidumbre, independientemente de que muchas veces el solo de guitarra lo tarareara yo y él lo tocara, porque eso es parte del juego compositivo. Hoy estoy queriendo formar una banda, porque te da una comodidad. Lo que pasa es que una banda, para mí, no son los mejores músicos, sino esa gente con la que podés pasar muchas horas encerrado. Por eso digo que soy un freak que hace música. Porque para mí es más importante la vida. Por más que seas un capo tocando la guitarra, si me rompes los huevos, a las 3 horas te estrangulo. No estoy en edad de tolerar nada. Es algo muy, muy curioso. Y esto me parece súper interesante y es una referencia que también la podemos hilar con lo que fue la conferencia en Olavarría, en esa censura. Dentro de poco creo que se cumple el aniversario, si no me equivoco, creo que fue en septiembre.
Le preguntan a Carlos, hay sospechas de que en sus recitales ciertos sectores del poder mandaban gente para provocar disturbios, algo de lo que hemos hablado en incontables veces acá. Hay cosas que uno no cuenta, pero desde el poder político, cuando hay un grupo que tiene esta masividad y este atractivo, hay una necesidad estratégica y táctica de sectores del poder que no quieren asimilarlos, que ustedes no estén para ellos. Yo no tenía casa propia cuando me ofrecieron tocar en Mar del Plata para una campaña. Cuando te negás a formar parte de eso, esa gente tiene unas formas más que mafiosas de hacerse ver. Eso ya lo sabemos todos. Uno por formación setentista tiene amigos en todas partes. Gracias a Dios, tengo amigos en el cielo y tengo amigos en el infierno. ¿Y cómo te caen esos acercamientos? Desde adentro, uno ve el proyecto en el que está metido con otra dimensión más de entrecasa. Por eso no te gusta cuando te viene alguien con una magnitud extrapolada y extraña. Ahora me está pasando de nuevo. Hay cada conversa que uno no puede entender. Son mambo de gente que está metida en ese dibujo porque su vida depende de eso. Están hechos para hacer guita. Hay un par de personajes de la política que están metidos hoy en un lugar más que significativo. En esos casos sí prefiero pensar que lo mío solo son canciones, porque me estoy protegiendo. No quiero que mi vida se transforme en esa cosa cortesana. Y hablo de un tipo que corta el Big Bacalao, no de un funcionario menor. Me han hecho planteos de la política del tipo, vos llenás 2 veces River con 70.000 personas y un partido no puede poner 20.000. Sí, lo tuvimos filmado inclusive y sabemos que son reconocidos vigilantes de las comisarías. Ni siquiera eran parapoliciales, pero son cosas que ayudan a conocer el mundo en el que vivimos. Mientras no te pasan, son como paranoias, y yo a veces no las cuento. Si uno denuncia eso en voz alta te da vergüenza, un pudor, y ahí prefiero ser artista. Mencionaste tu formación setentista. ¿Crees que este gobierno intuye que estás ideológicamente cerca? No, al respecto no voy a decir nada. Solo te puedo decir que algunas lágrimas se sirve una copa de vino. Y eso para mí ya significa el perdón. Bueno, Carlos, como digo, en esta entrevista habla mucho de lo que fue la separación de Los Redondos. Hay frases que no sé si ustedes ya las conocían, porque si bien es una entrevista que nuevamente vuelve a aflorar por la publicación de este libro, sí, yo lo considero un libro más que una revista, porque realmente tiene tantas cosas interesantes para contar que es contenido de libro. Pero a lo que voy es que volvieron a aflorar estas declaraciones, no sé si ustedes las conocían, si no, espero que las estén conociendo ahora, donde hay muchas cosas interesantes para sacar. Lo que podemos marcar son varias cosas. Primero que nada, si hoy preguntamos entre nosotros por qué carajo se separaron Los Redondos, que es una pregunta que nos hemos hecho durante varios años y que de cierta manera podemos tener distintas maneras de explicarlas, y si nos preguntamos, ¿realmente el 4 de agosto fue el día que dijeron, che, no tocamos más? Yo creo, y esto obviamente, como no sabemos la historia real, y esperemos nunca saberla, porque al fin y al cabo, si algo que tiene Los Redondos de interesante es no saber qué hay detrás del truco de magia, esto es simplemente una teoría o algo que puede pensar un ricotero más como todos ustedes, es que Los Redondos se han separado por varias cuestiones. Obviamente están las personales, que son las más fuertes, de las que habla Carlos en esta entrevista, donde si bien directamente no es tan contundente con el mensaje como lo fue años posteriores, pero te deja caer que hay algo que pasó que no le gustó. Esa es una de las razones lógicas por las cuales Los Redondos decidieron terminar su carrera en el 2001. Obviamente sería idiota de mi parte decirles que todo lo que estaba pasando a nivel país no afectó también a que tomaran esa decisión, pero no por tal porque la política o porque la economía estaba mal en Argentina y eso a ellos les afectara. No, no me refiero a eso, sino que me refiero a que durante 40 años, si ponemos el margen de que Los Redondos comienzan a finales de los 80, desde el 77, 76, que cuando, a ver, si vamos a la época de la Flor Solar, que ya no estamos yendo a las catacumbas de cuando recién comenzaban ni siquiera la banda, sino que recién estaban los actores principales de esta historia, Sky, el Mono, Poli y el Indio, que ahí recién se están empezando a conocer, finales de los 70, 76, 77. O sea, desde ese momento hasta el 2001... Los Redondos fueron parte de persecución política, pero desde el momento cero hasta el final. Inteligencia, que no es algo que lo estoy diciendo yo, es algo que está comprobado. Existen esos archivos de más de 40 páginas de investigación de la Policía Federal Argentina hacia Los Redondos que desencadenó en la censura en Olavarría y, evidentemente, en esa conferencia de prensa histórica que vivimos y que recordamos porque fue la única vez que Los Redondos dieron una nota a la prensa directamente. Entonces, cuando vos te persiguen, cuando vos te inventan, cuando vos te buscan, cuando vos incluso se te meten, se te infiltran, esto que dice Carlos, que lo dice sin decirlo, que es lo que siempre ha tenido ese talento de contar las cosas sin contarlas de manera directa,
A los redondos le infiltraban gente, a los redondos le querían secuestrar a gente cuando estaban en los recitales, a los redondos le mataron gente en la puerta de los recitales, a la gente, a los redondos los perseguían, a los redondos los querían censurar, a los redondos los detestaban, a los redondos le ponían todo el organismo de persecución, tanto mediática como política y policial, en la puerta de sus recitales, a donde fuera que vayan y a la gente que los iba a ver. Quieras que no, todo eso te va desgastando. Bancar eso durante 40 años debe haber sido algo muy fuerte, algo muy potente y algo que lamentablemente, incluso con los redondos ya fuera del panorama musical, simplemente elevados a la postura de mito y a la leyenda que han construido dentro de la cultura popular argentina, incluso Carlos en su etapa solista también mismo le había tocado sufrir eso. Y lo siguió sufriendo incluso hasta muerto. Una vez muerto, los medios y la política lo siguieron rompiendo los huevos. Es terrible. Incluso ahora ya no es con Carlos, sino que es con su familia. Ni siquiera en este momento de letargo eterno le van a dejar la tranquilidad de estar en paz. Es terrible, pero es lo que sucede y es el precio a pagar por no comprar con ellos. Porque los redondos, si hay algo que hicieron, es no comprar con los medios de comunicación y mucho menos con la política, como Carlos mismo lo dice acá. Obviamente tenían su postura, opinaban y decían las cosas sin decirlas. Y al fin y al cabo creo que eso es lo que más molestaba. Que te dijeran todo lo que pensaban, pero sin decírtelo directamente. No te decían vota a este, no te decían hace esto. Te contaban su realidad. Y por eso mismo es que, ahora lo voy a decir más en detenimiento, pero la cultura se divide en tres partes. Hay tres partes de la cultura. Está la etapa antes de Patricio Rey, la etapa Patricio Rey y la etapa que estamos viviendo hoy en día, que es la etapa post-Redondo, la etapa post-Patricio Rey. La cultura argentina, por lo menos la cultura del rock, se divide en esas tres vertientes. Yo realmente entiendo, y obviamente jamás le faltaría el respeto porque sé que hay muchas personas que formaron parte de la prehistoria del rock, que fueron participantes y necesarias para que exista el género como tal. Lo hemos hablado aquí, hemos hablado de Vitale, hemos hablado de Nito Nevia, hemos hablado siempre del Mono, hemos hablado de los chicos de Box Day, hablamos de Papo con los Gatos, hablamos de toda esa gente que realmente fue pionera del rock y quisieron que el género exista. Ahora, el género como rock, como disyuntivo, como contrastatario, como realmente lo que es y lo que conocemos como rock nacional, lo empiezan a construir los redondos con esta época de los 70 en adelante. Por eso yo marco que hay una diferencia entre la etapa antes de los redondos, la etapa redonda y la etapa post-redondo, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Incluso hasta comienza una etapa post-Indio Solari. De hecho, yo en un posteo viejo, yo contaba como siento que hoy estamos viviendo el primer año post-indio, ¿no? Así como está el después de Cristo, hoy vivimos el después después del indio, después de C, si querés, después de Carlos. Bueno, esto también pasa en la cultura argentina, porque con el estallido del 2001 a nivel político también hay un estallido monumental dentro del rock propio, porque los redondos dejan un cetro vacante que había que ver quién lo iba a tomar. Después sí podemos entender podemos tener opiniones subjetivas de quién toma ese rol protagónico. Pero si vamos a la clara realidad, nadie va a poder replicar lo que los redondos hicieron. Y vos dirás, no lo pueden replicar porque no sabemos cómo es la fórmula, así como la gaseosa que creemos que no se puede replicar porque no sabemos cuál es el ingrediente secreto. No. Sabemos cuál es el ingrediente secreto de los redondos, sabemos cuál fue la fórmula, qué fue lo que los hizo grosos. El problema es que la fórmula de los redondos tiene dentro algo que se llama ser auténtico, ser un tipo que dice las cosas que piensa, ser un tipo contestatario, podemos decirlo, pero por sobre todas las cosas, la autenticidad. El de no mentirse a sí mismo. Ser un tipo elocuente, ser un tipo que cuenta lo que le nace, un tipo que condice con sus pensamientos y que al fin y al cabo tiene esa naturalidad que se puede comparar con sus animales, ese instinto animal. Pero el hecho de ser transparente, de ser elocuente y de ser auténtico, no se puede replicar. Porque si vos quisés replicarlo de la fórmula de los redondos, ya no estaría siendo auténtico. Si yo quiero empezar una banda y hacer lo mismo que hicieron los redondos, no lo voy a conseguir, porque no estoy siendo auténtico. Estoy queriendo replicar algo que ya sé que sirve. Los redondos no replicaron a nadie. Los redondos siguieron su verdad, contaron las cosas y nunca acompañaron al entorno que los movía. O sea, nunca estuvieron siguiendo la línea. O sea, cuando los redondos sacaron, por ejemplo, un ejemplo estúpido te pongo. Los redondos sacan La Mosca y la Sopa, ahí está Mi Perro Dinamita. Un rock and roll simplón, como el mismo Carlos lo definió alguna vez. Y fue quizás el corte del disco más escuchado. ¿Y qué hicieron después? ¿Sacaron rock and roll simplones? No, al contrario, patearon el tablero,
Patearon el tablero y hicieron lo que querían y que sentían que tenían que hacer. O sea, en la época que vivimos hoy en día donde todos piensan más en cómo quedar bien o cómo caer parado antes que en qué es lo que realmente quieren, entonces cada vez es más imposible que se repita un fenómeno como tal. Porque Los Redondos no fueron una banda, Los Redondos fueron un fenómeno. Por eso a 25 años todavía seguimos recordando qué fue lo que pasó y los que estuvieron lo tienen como guardado, como si fuera una herida de batalla y más vale que tiene que ser de esa manera. Ficciones, historias, mitos, leyendas, canciones, poemas, tantas cosas que se embalan en base a una banda que no solamente se convirtió en una banda que le dio algo a la gente que no tenía, sino que además se convirtió en esa banda que acogió en el seno a una generación que venía de la violencia del 70, que venía de la marginación de los 80 y que estaba totalmente masacrada, en gran parte porque le faltaba una generación entera y en otra parte porque económicamente el país estaba totalmente partido y porque no tenías algo con lo que sentirte representado. Los Redondos lograron abrazar a todos aquellos marginados de la vida y los hicieron sentirse por un rato los más poderosos del mundo. Entonces se convirtieron en un fenómeno. Era un fenómeno que nunca en ningún momento se adelantó a cualquier paso. Los Redondos arrancan a tocar a finales del 70 y recién sacan el disco a mitad del 80. O sea, estuvieron 7 años dando vueltas con inéditos, con presentaciones, con un montón de cosas. Y vos solamente lo conocías y justo tenías el culo de que ibas a La Plata y te los encontrabas, o si ya lo habías escuchado de algún otro lado. Entonces, toda esa mística que se construye alrededor y todo lo que envuelve al universo Redondo convierten a esta historia, a esta trayectoria en algo impresionante. Por eso quedarse a hablar solamente del 4 de agosto es hasta quedarse corto en el panorama ricotero. Porque el 4 de agosto del 2001 es el final del capítulo. Pero ahí no termina la historia, ni tampoco empieza la historia. Es simplemente un capítulo que se cerró. Y arrancó otra historia nueva, o un capítulo nuevo, o una continuación, o un segundo versículo, pongámosle el nombre que más nos guste. Pero cambia por completo el panorama. Cambia la forma y renace, muere la cultura y renace de otra manera. Por eso yo vuelvo a una tesis, si querés, la etapa pre-redondo, redondo y post-redondo. Allí no solamente se acaba una banda, sino que se cierra un capítulo de historia, de cultura popular se cierra un capítulo. Y es interesante pensarlo de ese modo, por lo menos es la forma en la que yo lo veo. Y mucho más cuando entendemos que los Redondos eran más conscientes que nadie de lo que vivían, de lo que estaban escuchando, de lo que veían. Momo Sampler es una antesala, ese último disco de estudio, Momo Sampler, es una antesala de lo que íbamos a vivir justamente una vez se separaron los Redondos en el 2001. Van a la Redonda del 2001 y Momo Sampler es como una carta de presentación de lo que iba a ser el estallido social a finales del año. Es literalmente calcado. Pero bueno, es una parte de esta historia. Vamos a seguir recorriendo el 4 de agosto del 2001. Los Redondos hicieron una lista que, insisto, no se salía mucho de la normativa que venían planteando. Insisto, contexto, gira de presentación de Momo Sampler. Habían pasado por Uruguay, ahora el territorio era Córdoba. Presentándose allí, abriendo con una canción de Gulp y continuando. Pero si querés destacar algo extraño por ahí, o por lo menos para decirlo, es que los Redondos, como habitualmente lo solían hacer siempre, no cerraron con Jijiji, sino que sumaron una canción más. Pero antes sonó Jijiji y el Indio Solari gritando, esta murga se la pica. De esta manera empezaba a cerrarse la noche histórica del 4 de agosto del año 2001. Escúchalo. Esta murga se la pica, jijiji, en vivo le chateo Carreras. Bueno, esta murga se las pica. Esta murga se la pica. Vaya que si lo supieron hacer. Le picó la oreja a los políticos del país, a los varones del orden viril, a los medios de comunicación que no toleraron que no los quisieran cerca,
A las disqueras que siempre creyeron que con guitas podían comprarlo absolutamente todo. Una banda tan inconsolable que han pasado 25 años y aún no encontramos consuelo. Y mucho menos abrigo para la soledad que sentimos en nuestras almas, que históricamente habían estado huérfanas, hasta que rondando el final de los 70, descubrimos que un rey pagano podía acogernos en su seno y por un momento volver a los desamparados del mundo, aunque sea por un rato, en los seres más poderosos del planeta. Tal y como fue inconsolable, también se volvió incomparable. La transformación musical quedó chica al lado de la transformación social que dictó en nuestro país. La gran historia de nuestra cultura se divide en tres vertientes: el tiempo pre-redondo, el tiempo redondo y el tiempo post-redondo. Decir que el fenómeno es irrepetible cae de maduro como una verdad que todos sabemos, pero que no queremos creer. El fenómeno redondo no puede repetirse, no debido a lo que uno vulgarmente puede creerse de que igual que la reconocida gaseosa, no se conoce su fórmula, sino que es un caso totalmente contrario. La fórmula redonda es bien conocida. Podemos recitarla de memoria, pero en el fondo hay algo más profundo que hace que sea de esa manera. Eso es lo espontáneo, lo genuino. Quien quiere repetirlo ya no sería ni espontáneo ni genuino. Y en un mundo donde todo parece ser realizado con el fin de agradar, cada vez se ve más lejana la posibilidad de que pueda suceder. Patricio nunca se sintió cómodo en el mundo. Siempre fue contra la corriente. Nunca opinó como la gente esperaba. Nunca se adecuó a lo que le pedían. Nunca buscó encajar. Solo se dedicó a perseguir su infortunio con el cual masas enteras se sintieron representadas. Quizás fue eso lo que más les molestó. Que dijera las cosas sin decirlas. Que su silencio fuera más ruidoso que muchos megáfonos. Que caminó como animal siguiendo sus instintos primitivos y no normativas de la sociedad. Por eso es que su culminación se dio bajo esa doctrina, sin esperarse, lejos de su epicentro, contra todas las recomendaciones, pero sin traicionarse. Quizás eso fue lo que más le jodió. Incluso ahí, sin estar, en lugar de desaparecer, solo supo hacerse más grande y que su historia sea elevada a la altura de un mito. El montaje final es misterioso, es en verdad realmente entretenido, pues en la oscura multitud de prevenidos, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé, si tienes hoy brindo a tu suerte. No lo soñé, y siempre sí mejor que nunca. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz, la imagen te desfiguró. Mirá cómo pasa el tiempo, mirá cómo corre ese reloj que no parece detener el freno nunca. Y lamentablemente sabemos que no lo hará. Esta historia comenzó como el final y terminará como en el principio. Es una historia de décadas de años, de trayectoria, de mitos, de palabras que se fueron llevando al viento y que construyeron un relato que a la altura de las películas, pero que fue totalmente real. Yo creo que lo que más jodió a todo el mundo es que Los Redondos, a pesar de que ya hace 20 años que están con un silencio,
Ese silencio es más presente y más ruidoso que sus miles de megáfonos apuntando a nuestras sienes. Los redondos son animales que no entienden de simbologías, que no entienden de contextos, que no entienden de realidades, sino que únicamente continúan con su instinto natural, con su instinto primitivo. Por eso mismo, lejos a lo que la industria podría haber requerido para una despedida, que fuera en su lugar, que fuera en su ciudad, que fuera en un lugar gigantesco. Los redondos sin avisarle a nadie, los redondos lejos de su llano, lejos de su origen, lejos de su ciclo más íntimo, de su círculo más fuerte, de su núcleo duro, decidieron armar las maletas hace 25 años en la provincia de Córdoba. En el mejor momento de sus carreras, quizás, en un momento donde una generación nueva estaba apareciendo, la generación del 2000, que estaba ansiosa por saber qué tenían por ofrecer estos muchachos que ya habían llegado a la cima del mundo. Contra cualquier tipo de normativa lógica que la industria podría llegar a imponer, los redondos decidieron colgar la toalla. Y visto con el diario del lunes, es mucho mejor que haya sido así. Porque quizás continuar a desgano, continuar forzando algo que por ahí no daba más, hubiese sido contrario a su ideología y hubiesen terminado traicionándose a sí mismos. Por eso mismo digo que el fenómeno Patricio Rey, por más de que suene amoroso, y que en el fondo a veces uno quiere estar equivocado, siente que no va a volver a repetirse. Porque eso genuino es algo de lo que la sociedad ha carecido en estos últimos años. Por eso es que tanto es el amor a Patricio Rey. Porque ese rey pagano nunca traicionó. Ese rey pagano nos abrazó en su seno durante más de 4 décadas y lo sigue haciendo aún desde el letargo sombrío en el que se encuentra. Porque ese rey pagano nos hizo sentirnos por un rato parte de algo. A los excluidos de siempre, a los subestimados, los incluyó. Y ese 4 de agosto no fue el final de una historia, solamente fue el final de un capítulo. Un ángel para tu soledad fue la canción elegida para cerrar esa lista del 4 de agosto del 2001. La última canción que interpretó Patricio Rey y sus Reyes de Ricota fue Un ángel para tu soledad. Quizás una pequeña premisa de lo que sería. Que ellos serían el ángel para la soledad que quedaría en nuestras almas más de 20 años después sin tenerlos arriba de un escenario. No lo sé. Son pensamientos genuinos que me generan ahora, entendiendo que nadie esperaba que Patricio Rey no volviera a subir a una tabla. Es así, la vida lo decidió así, pero al fin y al cabo es la manera redonda. Irse por la puerta grande, pateando todo y generando una revolución aún en su último aliento. Así se despedían los redondos del Chateu Carreras y de esta manera le ponían fin a más de 30 años de trayectoria en los escenarios. Un ángel para tu soledad, por tus penas bailar. Y hace más de 20 años que bailamos. Porque Los Redondos es un fenómeno que no se alaba rezando, es un fenómeno que se festeja bailando.